Bien, chicos, retomemos el curso del día de hoy, gestión del talento humano, en esta segunda sesión sincrónica o en la segunda parte de esta segunda sesión sincrónica. Bien, entonces vamos a continuar viendo, en este caso, el tema número 10 y vamos a hablar del desarrollo organizacional. Bien, como introducción. El desarrollo organizacional es el conjunto de acciones organizacionales que se realizan para modificar usualmente aspectos culturales o de comportamiento organizacional, según Marta Alles. Y sus elementos son el clima organizacional y la cultura organizacional. Por el lado del clima organizacional son las actitudes y creencias, comportamientos colectivos, influencia de cada miembro de la organización y en el entorno. Y la cultura organizacional son las normas, valores y comportamientos asentados y compartidos por toda la empresa. El objetivo de eh, de, de este tema, desarrollo organizacional, comprender qué es el cambio dentro de las organizaciones y explicar la importancia que tiene lograr un desarrollo laboral y organizacional. Bien, entonces el desarrollo organizacional. Pero, ¿qué es el desarrollo organizacional en sí? Es un componente esencial para el éxito sostenible de cualquier empresa. El desarrollo organizacional es un enfoque estratégico que no solo implica la implementación de cambios superficiales, no solamente cambios momentáneos o cambios a reacción, sino una transformación profunda que afecta a todos los niveles de la organización, desde cualquier estructura organizacional o dentro de cualquier parte de la estructura organizacional o toda la estructura organizacional. Este conjunto o es un conjunto de estrategias que busca optimizar el desempeño y la adaptabilidad de una empresa en un entorno en constante evolución. Empresa que no evoluciona con su entorno, empresa que no evoluciona con su eh, comunidad, que no evoluciona junto con la, eh, junto con el avance tecnológico, pues está destinada a desaparecer. Por eso es muy importante el desarrollo organizacional, ¿no? Eh, Básicamente, ¿qué es el desarrollo organizacional? Como dije, es el conjunto de estrategias y tácticas planificadas de una empresa. Este, o el desarrollo organizacional, se compone por el talento humano de una organización y se acompaña de herramientas y prácticas para alinear los objetivos de la empresa con los colaboradores y así aumentar su compromiso y productividad. Las actividades de desarrollo organizacional lo que buscan es fomentar el funcionamiento y el crecimiento de la empresa. Buscan fomentar el funcionamiento y el crecimiento de la empresa. Entonces, las relaciones y el clima laboral son dos aspectos fundamentales que refuerzan la forma en que los empleados pueden desenvolver sus actividades, ¿no? La importancia del desarrollo organizacional
radica en que o permite a la empresa, permite que la empresa pueda realizar un proceso de análisis y cambios que logren mejorar su productividad, habilidades, rendimiento y conocimiento, tanto de manera general como de manera individual. Entonces ya hemos hablado de cómo eh, atraer al mejor talento, ¿no? Cómo ingresarlo o insertarlo a la empresa, cómo motivarlo, ¿no? ¿Qué sueldo debe llevar, los tipos de sueldos, incentivos, las prestaciones, la capacitación, todo con respecto al talento humano. Pero ahora vamos a hablar un poco ya de la organización, de su desarrollo o su evolución como tal, ¿no? Esto nos ayuda, el desarrollo organizacional nos ayuda a hacer frente a los retos y problemas que presenta nuestro entorno, que presenta nuestro contexto, ya que exista una capacitación o una capacidad, en realidad, que existe una capacidad de resiliencia mucho mayor entre los colaboradores y a la vez facilita la resolución de conflictos y desafíos al interior de la empresa. Entonces, como vemos, es muy importante el desarrollo organizacional dentro de una empresa, ya que reúne diversas características entre las que podemos destacar, por ejemplo, una organización sostenida de un grupo o de grupos e individuos. También otra característica es la descentralización de las áreas, la concentración en resolución de problemas y dinamismo estructural capaz de adaptarse a diferentes escenarios. ¿No? Hay que hacer por ahí que la empresa vaya adaptándose a nuevos escenarios, nuevos retos, nuevas situaciones que se nos puedan dar en el día a día, ¿no? O en la evolución digamos, del día a día o de lo que sucede en el entorno de la empresa. Cabe destacar que estas características que he nombrado del desarrollo organizacional deben regirse por agentes de cambio comprometidos y en busca de los mismos objetivos internos. Es decir, no se trata de desenfocarnos de repente de los objetivos al momento de lograr este desarrollo organizacional, sino por el contrario, siempre apuntar a esos objetivos, a esas metas, a esos fines que tenemos, pero ir mejorando el cómo llegar, ir mejorando como organización, ¿no? Y esto obviamente se va a ver reflejado pues en una mejor productividad. Todo lo que hagamos en pos del trabajador, en pos de la empresa, siempre se va a ver reflejado en la productividad de nuestra empresa y por supuesto en mejorar el ambiente laboral, que es lo que se busca constantemente, ¿no? Tenemos algunos desafíos en cuanto al desarrollo organizacional, desafíos que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Que si nosotros queremos aplicar el desarrollo organizacional, debemos saber cómo eh, salir adelante con ellos, ¿no? Digamos, uno de los principales puede ser, pues, que la empresa o los integrantes de la empresa presenten resistencia al cambio, ¿no? De alguna manera que no estén se haya acostumbrado de tal forma al trabajo que pues no quieran o presenten resistencia a este desarrollo, a este cambio que queremos, ¿no? Es muy común, en realidad más común de lo que pensamos, ya que implica la introducción de nuevas políticas, procesos, de repente el cambio en la misma estructura de la empresa, ¿no? Que pueden perturbar de alguna manera la rutina, ¿no? Entonces,
Por eso es que pues encontramos esta resistencia, ¿no? De alguna manera desestabilizamos, por así decirlo, a los empleados, ¿no? Y esta resistencia puede manifestarse de diversas formas, ¿no? Desde encontrar personal poco motivado, ¿no? Que estén bastante apáticos, o que te digan directamente que no están de acuerdo. Eso sería lo ideal, ¿no? En vez de tomar algunas actitudes negativas, lo ideal sería pues que las personas digan directamente o que no están de acuerdo o eh, cómo se debería hacer, ¿no? Porque a veces cometemos los errores o las empresas cometen los errores de implementar los cambios de repente sin hacerle la consulta a las personas, cuando en realidad el que está trabajando día a día, el que está permanentemente en el mercado laboral, el que diariamente está realizando el trabajo, es el que mejor te pueda ayudar en estos cambios, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es involucrar a las personas en el cambio para que no haya un golpe tan fuerte, ¿no? No perturbemos tanto la rutina de las personas y no, pues, encontrar esta resistencia al cambio, ¿no? Ya que eh, es un temor natural de las personas a lo nuevo, ¿no? Si ya me acostumbré a algo, ¿por qué me lo van a cambiar? Mejor seguimos trabajando así, ya nos acostumbramos, ya lo hacemos bien, ¿no? De hacerlo bien no significa que sea óptimo o eficiente o eficaz de repente, ¿no? Siempre estos cambios buscan la eficiencia o la eficacia, ¿bien? Otro de los desafíos en el desarrollo organizacional puede ser la falta de compromiso, ¿no? Porque sabemos que el compromiso es esencial para el éxito del desarrollo organizacional, ya que implica la participación activa y la dedicación de los líderes y empleados hacia los objetivos del cambio. Sin embargo, la falta de compromiso que podamos encontrar entre algunos de los empleados puede ser un obstáculo significativo. La falta de compromiso es que no se sientan involucrados con el proceso de toma de decisión o no confían en la dirección de la empresa que ha instaurado esos nuevos cambios, ¿no? Entonces, evitar, como dije, para poder evitar esta falta de compromiso, justamente es comprometerlos con el cambio, hacerlos parte del cambio, ¿no? Escuchar a las personas, preguntarles cuáles pueden ser las mejoras, qué podemos hacer para mejorar nosotros como empresa, qué podemos hacer para mejorar su día a día. Y en base a esa respuesta que nos den, nosotros implementar estos cambios, ¿no? Y de esta manera encontraremos menos resistencia y más compromiso con estos cambios, ¿no? Otro de los desafíos es que ya las personas tengan de repente muy arraigada, muy dentro de uno, la cultura organizacional. Esto dificulta pues la implementación del desarrollo organizacional, ya que estas culturas representan las normas, valores y creencias compartidas que guían el comportamiento y las decisiones dentro de una organización. Cambiar una cultura que ya está instaurada hace mucho tiempo, que ya las personas o los empleados la tienen muy arraigadas a uno, requiere tiempo. O sea, es un proceso en realidad. Y como proceso requiere tiempo, requiere esfuerzo y un enfoque integral que aborde tanto los aspectos formales como los informales de la cultura organizacional, ¿no? Otro de los eh, desafíos también puede ser los recursos limitados, por ejemplo, que se pueda tener, ¿no? Como cuarto punto, veamos. Los recursos limitados en la implementación efectiva del desarrollo organizacional requiere recursos adecuados, incluidos los recursos de financiamiento, tiempo y la capacitación del personal.
Sin embargo, muchas organizaciones enfrentan limitaciones en estos recursos, lo que puede dificultar o dificulta la ejecución de las iniciativas de cambio, ¿no? Se puede tener todo un proyecto, todo un plan para poder modificar, para poder cambiar, para poder evolucionar, pero si no tenemos los recursos adecuados, si no tenemos la, em, el presupuesto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Va a ser muy difícil la ejecución de estas iniciativas de cambio, ¿no? Esta falta de recursos pueden significar retrasos en la implementación o en la inclusión. Incluso además podría significar el fracaso de los esfuerzos en el desarrollo organizacional. Entonces, por eso debe ser algo muy bien trabajado, muy bien estructurado, muy bien pensado. Y como dije, de alguna manera o de todas las maneras que se puedan, hacer a los colaboradores, a los empleados, parte de este cambio. Y si vamos a optar por hacer algunos cambios, tenemos que ser muy claros en los objetivos que vamos a plantear. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué vamos a ganar? ¿Cómo estos cambios se van a ver traducidos en beneficios y en mejoras en la producción, no solamente para nosotros como empleados, sino para la empresa? Entonces, eh, de repente si no somos muy claros en establecer estos nuevos objetivos, definitivamente va a llevar, mejor dicho, a la confusión, a la falta de alineación entre los diferentes grupos dentro de la misma organización o de la misma empresa. Los objetivos poco claros pueden generar resistencia, desconfianza y falta de compromiso, ya que los empleados pueden cuestionar el propósito y la dirección de estos cambios. Entonces, aclararle por qué se está haciendo, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo, qué se quiere lograr con esto, a dónde estamos apuntando, a dónde queremos llegar, en fin, todos las preguntas, las consultas que puedan tener los empleados, pues ya tener una respuesta para poder estar claros y alineados con los objetivos. Y el no comunicar correctamente o el no plantear correctamente estos objetivos puede ser un problema de comunicación, que esto también es un desafío. Yo como comunicador social creo mucho en las comunicaciones internas de la empresa. Es más, como les comenté en la clase pasada, ya hay un área especial, ya hay un área dedicada a la comunicación dentro de una empresa, ¿no? Que es justamente la comunicación organizacional, ¿no? Entonces, las empresas de un tiempo acá se han dado cuenta que la comunicación es vital, seguir los caminos de comunicación dentro de la estructura de la empresa es importante para mejorar la productividad, la comunicación entre las áreas, entre el personal, digamos, la comunicación tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo es bastante importante. Entonces, no dar los objetivos claros, no abordar estos retos desde el comienzo pueden traducirse pues en problemas de comunicación y una empresa que no se comunica efectivamente, pues no va a tener el éxito deseado y no va a lograr un desarrollo organizacional que se necesita o que se requiere, ¿no? Va a ir, no comunicarnos correctamente, va a ir, digamos, en contra de la comprensión del mismo empleado, ¿no? Del compromiso, de la colaboración entre todos los interesados. Todos los interesados, llámese plana directiva, plana media, plana operacional, ¿no? Todos deben estar comprometidos, todos deben colaborar con el mismo objetivo
o deben apuntar al mismo objetivo, ¿no? De repente una forma también de manejar estos desafíos, ¿no? Es una manera, una mala manera de manejar esto, es una evaluación inadecuada, ¿no? La evolución adecuada es crucial para medir el progreso y los resultados del desarrollo organizacional. Nos va a ayudar a identificar las áreas de mejora, nos va a ayudar a justificar la inversión en iniciativas de cambio. Es decir, no solamente tenemos que idear el cambio, ¿no es cierto? No solamente debemos implementarlo de una manera correcta, sino también lo que tenemos que hacer es hacerle el seguimiento adecuado, el control adecuado, porque esto es un proceso, recuerden, como les dije, ¿no? Como proceso necesita seguimiento, necesita tiempo, necesita estar eh, o que haya una supervisión, haya un control para poderlo llevar de la mejor manera, ¿no? De repente, con unas métricas claras, ¿no? Con unos, digamos, con unos cambios adecuados, ¿no? Podamos lograr, pues, una evaluación efectiva del desarrollo el desarrollo organizacional o el desarrollo de la organización. Es importante analizar adecuadamente el la capacidad de aprender de nuestros trabajadores y el poder adaptarse a los cambios o a los nuevos desafíos. Sí va a haber un choque de repente, ¿no? Va a haber un periodo de no saber bien lo que está sucediendo, de un shock ahí cuando se realice el cambio, pero la importancia de buscar a personas con resiliencia, ¿no? La importancia de buscar a personas que no se resistan al cambio, que más bien colaboren con el cambio, es importantísimo para toda organización, ¿no? Cambios de liderazgo, ¿no? Los cambios de liderazgo también pueden tener un impacto significativo en el desarrollo organizacional, ya que pueden interrumpir la continuidad y el impulso de las iniciativas de cambio. Estos nuevos líderes que pueden entrar pueden tener diferentes visiones, diferentes prioridades, ¿no? Diferentes estilos de liderazgo incluso, ¿no? Lo que puede generar por momentos confusión, ¿no? Resistencia, falta de alineación entre los empleados. Además, también la falta de apoyo o compromiso por parte de los nuevos líderes puede socavar o puede afectar de alguna manera los esfuerzos del desarrollo organizacional y dificultar la implementación efectiva del cambio. Por eso es importante, como hemos estado hablando, ¿no? Eh, a lo largo de estas dos sesiones, de contratar al personal idóneo, al personal adecuado, con el perfil correcto que necesitamos para nuestra empresa, que compartan nuestros mismos valores, que compartan nuestras mismas virtudes, ¿no? Que compartan el mismo desarrollo organizacional, que estén alineados con la visión, que estén alineados con la misión de la empresa. Entonces es importante contratar a este tipo de recursos humanos, contratar a este tipo de personas, porque nos van a ayudar a capacitarlos correctamente y cuando se requiera un cambio de liderazgo, un cambio en las planas mayores, un cambio en las planas dirigenciales, por ejemplo, o gerenciales, no tengamos que voltear a mirar hacia afuera de la organización, sino por el contrario, que podamos
desarrollar o hayamos desarrollado de tal manera a una persona dentro de nuestra empresa que pueda ser esta persona la que tome este cambio o tome este puesto al cual se ha realizado el cambio. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida, ¿no? Si traemos a alguien de afuera, ¿no? El proceso lógico sería que primero lo capacitemos, aprenda sobre el producto, aprenda sobre los valores, aprenda el desarrollo organizacional, aprenda cómo está estructurada la empresa, vaya tomando experiencia conforme pasan los días y esto puede ser un proceso pues que implique eh, de 3 a 6 meses. En cambio, si ponemos directamente a una persona que ya ha estado trabajando con nosotros, que ya le hemos visto un perfil, eh, que ya le hemos visto un perfil eh, de líder, que ya le hemos visto habilidades, que ya le hemos visto aptitudes, que ya le hemos visto actitudes, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser mucho más fácil y más rápido. Esta curva de aprendizaje ya no va a ser de 3 a 6 meses, sino de repente con un mes que tome el cargo, que simplemente se afiance con con los procesos, nuevos procesos que le va a tocar ver y para que pueda rápidamente seguir con la misma línea o la misma producción, en este caso, ¿no? Octavio nos dice, sostenibilidad del cambio. También puede ser un desafío, sí, correcto. Asegurar que los cambios implementados perduren en el tiempo y no se reviertan fácilmente. Correcto, Octavio. Como dije, tiene que ser un proceso bien planeado, bien planificado, bien ejecutado para poder hacer lo que se mantenga pues en el tiempo, que es lo ideal, ¿no? No debemos estar cambiando muchas veces de procesos, no podemos estar cambiando muchas veces de cabezas, ¿no? Incluso la rotación de personal también es algo que afecta directamente a la empresa, por lo cual tenemos que lograr hacer que estos cambios sean duraderos, ¿no? Que estos cambios que se hagan, tanto estructuralmente como organizacionalmente y cambios de personal, pues sean duraderos. Dentro de esto vamos a encontrar 4 elementos, dentro del desarrollo organizacional vamos a encontrar 4 elementos. Para que el proceso de desarrollo organizacional sea posible, debe constar de algunos elementos que ayuden a estructurarlo de manera eficiente. Si bien cada empresa puede tener algunas variaciones, ¿no? Algo de lo que le voy a decir es lo que nos puede ayudar o guiar de alguna manera, ¿no? Que es la organización consiste en definir las áreas de tu empresa en las que se va a concentrar el proceso del desarrollo organizacional. 2, equipo de trabajo. Como ya hemos conversado, ¿no? El desarrollo organizacional se enfoca en el talento humano de una empresa. Pues su principal objetivo es mejorar su compromiso y productividad. Por lo tanto, las intervenciones del desarrollo organizacional deben estar conformadas por colaboradores de diferentes áreas con distintas visiones, distintas percepciones, ¿no? Todas las áreas tienen un punto de vista distinto sobre el mismo tema y es importante recabar toda esa información para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. La cooperación también es muy importante. Ningún cambio interno puede lograrse sin el trabajo en equipo. Por eso, nuevamente, en el proceso de reclutación o de reclutamiento y selección, es importante tomarnos el tiempo para ver si estas personas a las que vamos a contratar tienen esta habilidad del trabajo en equipo. Si bien no todos los integrantes tienen un mismo nivel de compromiso debido a otras actividades o a la diferencia de tiempos que puedan estar en la empresa, es importante
que estén, sí, es importante que estén todos al tanto de las mejoras que se realizan en materia de desarrollo organizacional y que, en caso de requerirlo, opinen, apoyen o hagan propuestas para poder mejorar como organización o poder mejorar el desarrollo organizacional. Y un cuarto elemento, ¿no? El primero fue organización, el segundo fue trabajo en equipo, el tercero fue cooperación y el cuarto sería objetivos y metas. No se puede partir hacia ningún destino sin antes no estar seguro de a dónde se quiere llegar o a dónde quieres ir. Entonces, lo mismo pasa con el desarrollo organizacional. Si no sabes qué metas cumplir, no podrás idear las técnicas adecuadas para alcanzar estos objetivos que puedas tener. ¿Bien? Entonces, de esta manera, chicos, hemos llegado, perdón, a el final de este tema, que es el desarrollo organizacional. Y ahora vamos a pasar a el eh, decimoprimer tema de esta segunda sesión sincrónica del curso de gestión del talento humano, dedicada a la higiene laboral, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, hemos avanzado progresivamente eh, desde el reclutamiento del personal hasta los sueldos, los incentivos, ¿no? La capacitación, el desarrollo organizacional como empresa, pero también esto es muy importante, un tema muy importante es la higiene laboral. Como introducción, la higiene laboral es un conjunto de normas y procedimientos que busca proteger la integridad física y mental del trabajador, resguardando su salud, ¿no? La salud del trabajador, inherentes a las tareas del puesto y el ambiente físico donde las realiza. La higiene laboral gira en torno al diagnóstico y a la prevención de males ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables, la persona y el ambiente laboral. Bien, estas dos variables son las que tenemos que enfocarnos para poder lograr un diagnóstico y prevención de males ocupacionales. Los objetivos son comprender qué es la higiene laboral y dos, explicar la importancia que tiene que las organizaciones desarrollen una buena higiene laboral. Bien, entonces vamos a hablar un poco de este tema, muy importante, ¿no? La higiene laboral en el trabajo o la higiene laboral, ¿no? Y esto se refiere, como dije, a las políticas y a los procedimientos que aborden los diversos aspectos que puedan afectar la salud y el bienestar de los colaboradores en sus lugares de trabajo. Por lo tanto, es fundamental para prevenir enfermedades, eh, enfermedades en general y también enfermedades ocupacionales, son diferentes, lesiones, accidentes laborales y promover un ambiente laboral favorable en el que los empleados puedan desarrollar sus tareas de manera segura y eficiente y esto también les permita desarrollarse correctamente. Un poco viendo hacia atrás, viendo la historia de la higiene laboral, es un poco larga esta historia, ya que se remonta a los primeros desarrollos de la industria y la producción en masa. A lo largo del tiempo ha evolucionado y se ha venido desarrollando
en respuesta a los desafíos y avances tecnológicos también de cada época. En sus inicios, la higiene laboral y la seguridad laboral se concentraban, perdón, principalmente en la protección de los trabajadores contra los riesgos físicos como el ruido, la temperatura extrema, las condiciones insalubres, perdón. Con el tiempo se ha ampliado para incluir la protección contra los agentes químicos y biológicos presentes en muchos entornos de trabajo y hoy en día ya se están tomando pues más acciones para prevenir algunas enfermedades o virus dentro del trabajo, ¿no? Ya ha quedado la buena costumbre de fumigar cada cierto tiempo, ¿no? Si antes limpiaban una vez al día las oficinas, pues ahora se limpia a doble turno. Entonces, de alguna manera, dentro de lo malo que significó la pandemia para nosotros, quedamos con algo bueno que fue haber aprendido mucho más sobre la importancia de la higiene laboral. Pero la higiene laboral tiene elementos, tiene pasos a seguir, tiene algo en lo cual se estructura, ¿no? Y lo primero, como uno de los primeros puntos, sería la ergonomía en el lugar de trabajo. Esta ergonomía se refiere al diseño adecuado de los espacios y los equipos de trabajo para garantizar la comodidad y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Desde la silla donde está sentado, la altura a la que tiene que estar la computadora, por ejemplo, ¿no? El teclado ahora que todo es computadora, el teclado, una buena distribución del teclado, un teclado que funcione rápido, de repente también el mouse, ¿no? Entonces, todos estos que al parecer son detalles, pues están dentro de la ergonomía, ¿no? Denominada la ergonomía en el lugar del trabajo, ¿no? Y de repente unos monitores ajustables, ¿no es cierto? Sillas también ajustables para ir cambiando la comodidad o ir cambiando la posición, ¿no? Hacer más ergonómicos los asientos, las sillas, por ejemplo, ¿no? Otro de los elementos de la higiene laboral es el control de agentes físicos. Los agentes físicos son factores presentes en el entorno laboral que puedan causar daño a los trabajadores. Esto incluye el ruido externo, la temperatura, la iluminación, la vibración, ¿no? La radiación también, si estás muy cerca a la ventana de repente, o si tu trabajo está muy expuesto o es en el campo, también hay procedimientos para poder protegerte, ¿no? El control de estos agentes físicos, implica la ejecución o la implementación de medidas como el empleo de protectores auditivos para el ruido, el mantenimiento de condiciones climáticas adecuadas, el uso de iluminación natural y artificial idónea, es decir, ambientes muy bien iluminados, ventilados, ¿no? Muy bien aseados, eh, sanitizados incluso, ¿no? Pues todo lo que podamos hacer para garantizar la salud o la buena salud de los empleados, pues se debe ejecutar y se debe hacer. Como punto número 3, veamos el control de agentes químicos. Esto para empresas de producción de repente, ¿no? Hay que tener muy bien controlados esto, tal como lo indica su nombre. Puede haber sustancias tóxicas y peligrosas presentes en el ambiente laboral que puedan causar daño a los trabajadores. Entonces, de repente poner pues mascarillas o tener bien controlados estos agentes o tener algunos procedimientos o procesos de respuesta rápida
en caso se inhale o en caso haya una fuga, ¿no? El control de estos agentes o de estos agentes químicos implica la identificación. Inicialmente tenemos que identificar cuáles son los agentes peligrosos y detallarlos claramente, ¿no? En las fichas de seguridad, en el etiquetado adecuado, con los colores adecuados, con los paneles, ¿no? O los stickers adecuados para saber qué tipo de agente químico es, cuánta peligrosidad, qué tan tóxico puede ser, etcétera, ¿no? Eh, de repente, si vamos a manipular, pues, estas sustancias peligrosas, tener la vestimenta adecuada, como guantes, máscaras, gafas de seguridad, ¿no? Estos enterizos completos para proteger al trabajador, ¿no? Un buen sistema de ventilación, de extracción, si se necesitase, ¿no? Extraer todo eh, los químicos que se puedan haber de repente soltado en el ambiente, pues tener un sistema de extracción para poder limpiar rápidamente el aire eh, del área o de la empresa, ¿no? Control de agentes biológicos, ¿no? Como dije, eh, son microorganismos. Los agentes biológicos son microorganismos que pueden causar enfermedades en los trabajadores, que incluyen pues los virus, bacterias, hongos. Entonces, por eso siempre limpiar, desinfectar, eh, de alguna manera sanitizar, ¿no? el ambiente de trabajo, justamente para combatir pues estos agentes biológicos, denominados agentes biológicos, ¿no? El control de estos agentes biológicos implica la conciencia sobre las enfermedades transmitidas por microorganismos, y hoy por hoy ya somos mucho más conscientes que un virus que ni siquiera lo alcanzábamos a ver a simple vista, pues paralizó al mundo, nos dejó, digamos, bastante enseñanza y de repente, un análisis de que debemos mantener nuestros centros laborales sanitizados, ¿no? Fumigados para poder evitar este tipo de enfermedades, ¿no? La higiene, la promoción de la higiene personal y las buenas prácticas como el lavado de manos frecuentemente y el correcto manejo de los desechos biológicos. Entonces, no solamente es que nosotros tenemos como dueños de la empresa, como directivos de la empresa, es que tenemos que preocuparnos por esto, sino que debemos capacitar correctamente a nuestro personal para que también tome conciencia al respecto, ¿no? Promocionar la higiene personal, las buenas prácticas como el lavado de manos, el aseo personal, entre otras. ¿Eh? Por otro lado, también vamos a hablar como punto de mejora la prevención de accidentes, ¿no? Tenemos que estar atentos a los detalles, tenemos que ver cómo poder prevenir adecuadamente los accidentes. Esto es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores en el entorno laboral. No podemos hacer sentir inseguro a un colaborador porque, como dije, todo se va a ver traducido en la productividad. Una persona que está preocupada por su seguridad, que no sabe si le, le va a afectar de alguna manera a su salud o a su integridad física, no va a trabajar correctamente o no va a dar su 100%. Entonces, el identificar los riesgos mediante el análisis de seguridad y evaluación de riesgos, ¿no? Debemos señalizar con letreros y advertencias de seguridad. Debemos realizar capacitaciones en primeros auxilios para responder a emergencias y usar equipos de protección personal como cascos, guantes, botas, gafas de seguridad, ¿no? Eh, Todo esto es importante para poder
lograr un ambiente seguro y confiable al momento de que nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Bien, de esta manera hemos llegado al final del tema de higiene laboral y vamos a entrar al eh, tercer tema de esta segunda parte de la segunda sesión sincrónica de nuestro curso del día de hoy, que es gestión del talento humano. Y vamos a hablar de los sistemas de información. Nuevamente haciendo una cronología o haciendo o recapitulando lo que hemos visto al momento. Hasta el momento hemos hablado en nuestra primera sesión sincrónica, hemos hablado de la importancia de reclutar y seleccionar correctamente al talento o al recurso humano. Posteriormente hemos hablado de las evaluaciones que se deben tomar no solamente antes de que ingrese, sino periódicamente conforme se va o ya es trabajador nuestro. Hemos hablado del sueldo, del salario, de los incentivos que se debe tener, de las capacitaciones que se debe tener. Todo esto dijimos que es una inversión que hace la empresa, por eso debemos tomarnos el tiempo necesario para poder desarrollarlo correctamente. Como les digo, esto es un proceso y como proceso necesita y requiere tiempo, pero tampoco podemos tomarnos mucho tiempo, sino que tenemos que hacerlo de alguna manera eficiente y eficaz para podernos insertar rápidamente al mercado o a la empresa o a la organización y poder seguir generando pues la producción o seguir siendo lo productivos que éramos hasta antes de este cambio. Bien. Entonces, como dije, ahora vamos a ver los sistemas de información. A manera de introducción, les puedo decir que los sistemas de información es el soporte de todo el sistema de información. En este caso, hablamos de la base de datos. ¿Cómo funciona la base de datos? Es un sistema de almacenamiento y acumulación de datos debidamente codificados y disponibles para el procesamiento y la obtención de información. Los datos son elementos que sirven de base para formar juicios o para la resolución de problemas, incluso para la toma de decisiones. Un dato, si estamos hablando del almacenamiento de datos, nos referimos a que un dato es un índice o un registro. En sí mismo, los datos tienen poco valor, pero cuando se los clasifica, cuando se los almacena y cuando se los relaciona, ahí es donde nos permite obtener información de este dato, convirtiéndolo así en un sistema de información. Los objetivos de de este tema número 12, que ya es el último tema que vamos a ver el día de hoy, son comprender la necesidad de tener información sobre la administración de recursos humanos. Objetivo número 2, describir los sistemas de información administrativa de la administración de los recursos humanos. Bien. Entonces, como hemos estado conversando y hemos estado viendo, tenemos que empezar por hacernos una pregunta básica. ¿Qué son los sistemas de información de una empresa? Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados entre sí que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. Además, apoyan la coordinación
control, análisis y visualización de una organización. Como dije hace un momento, un dato o la información en sí misma no es de mucho valor. Lo que es de valor es qué hacemos con esta información o qué hacemos con estos datos, cómo los aplicamos, qué enfoque le damos y finalmente qué decisiones tomamos basados en esta información que ya tenemos en nuestras bases. Pues no se trata solamente de guardar esta información, sino tenerla a disposición y sobre todo tenerla a la mano para cuando se necesite utilizarla y utilizarla de la manera más adecuada para decidir el futuro de la organización. Bien. Por otro lado, la tecnología describe, o la TI, la tecnología, describe como cualquier tecnología que impulse o permita el almacenamiento, procesamiento y flujo de comunicación dentro de una organización. Todo lo relacionado con computadoras, software, redes, intranet, sitios web, servidores, bases de datos y telecomunicaciones queda bajo el paradigma de la TI. Así se denomina eh, en las empresas el área tecnológica, ¿cierto? El área de la TI. Podemos encontrarlos con diferentes, eh, digamos, diferentes nombres o diferentes siglas, pero básicamente lo que se usa es la TI, ¿cierto? La mayoría de las empresas modernas dependen en gran medida de los sistemas para la gestión de sus operaciones y la toma de decisiones, desde los correos electrónicos, que hoy en día han venido a reemplazar muchos procesos, ¿no? Muchos procesos que se hacían, digamos, en papelería, pues han sido reemplazados por el correo electrónico, por eso es muy importante tener muchas capas de seguridad para cubrir toda la información que tengamos al interior de una empresa, ¿no? Entonces decíamos, desde el correo electrónico hasta la administración de la base de datos y de los sitios web. Siempre, por más que nos cueste mucho dinero, tenemos que gastar este dinero o invertir este dinero en la ciberseguridad. Es muy importante mantener nuestros datos o nuestra información muy bien resguardada. La información comienza como flujo de datos sin procesar. Ojo, la información tiene su inicio como un flujo de datos, nada más, sin procesar. Todavía no los hemos procesado. Y representan eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de que se haya organizado en una forma que las personas puedan entender y usar. Entonces, como dijimos en un inicio, son datos aleatorios que podemos tener para posteriormente se organicen y se procesen. Los datos son la materia prima para el procesamiento y se refieren a hechos, eventos y transacciones. Por lo tanto, el propósito de estos sistemas de información es convertir los recursos en información, en hiperinformación útil, que pueda utilizarse para tomar decisiones en una organización. Por poner un ejemplo, los hospitales tienen grandes bases de datos de pacientes para lograr un hospital clínico eficiente. Por otro lado, las universidades cuentan con sistemas para el manejo del personal, alumnos, transacciones de pago, así como redes de expansión para administrar el campus
donde se desarrolle, pues, ¿no? Las clases, ¿no? Incluso una pequeña empresa no está exenta de esto, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, dedicada a la comida, una pequeña empresa dedicada a la comida con envíos a domicilio, también va a necesitar de un sistema de gestión y de seguimiento de pedidos y de almacenamiento de datos para los clientes. Bien. Si bien los sistemas de información pueden diferir en forma en que se usan dentro de una organización, todos tienen una misma estructura de componentes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, inicialmente de un hardware, que son los sistemas que se utilizan, o los sistemas que utilizan hardware como un hardware local, como una computadora o un servicio de nube para su ejecución. Esto es el hardware, ¿no es cierto? El software, como ya todos sabemos, son los programas utilizados para la administración, el procesamiento y el análisis de estos datos. La base de datos en sí mismas son sistemas que trabajan con recursos organizados en tablas y archivos. Una red es a donde se deben conectar diferentes recursos entre sí o que nos permiten conectar a diferentes recursos entre sí, especialmente si muchas personas diferentes de una organización usan al mismo tiempo el sistema. Debemos desarrollar o tener el respaldo suficiente para que varias personas se conecten al mismo tiempo, porque esto genera pues muy buena productividad, ¿no? En cambio, si estuviese colgándose siempre la computadora, si estuviese el internet cayéndose, entonces esto va a demorar, esto nos va a quitar tiempo. Entonces es muy importante tener eh, de alguna manera especial cuidado en la red que se va a utilizar para este manejo de la información o este manejo de las bases de datos. Y finalmente, los procedimientos, ¿no? Los procedimientos se describen o nos describen cómo se procesa y cómo se analizan los datos y los recursos específicos para obtener las respuestas para las que se ha diseñado el sistema, ¿no es cierto? Esto es un poco, hablamos un poco de la lógica en realidad del negocio, ¿no? Es el lado lógico de, del negocio, ¿no? Algunos sistemas o algunos tipos de sistemas de información, como un sistema de gestión de base de datos, ¿no? O sus siglas DBMS, es una combinación de software que permite la administración de los datos y su análisis. Hay algunos tipos generales de sistemas, como dije, de información, ¿no? Como podemos encontrar, por ejemplo, una hoja de cálculo electrónica, que es una herramienta para el análisis básico que toda empresa debería tener, ¿no? Una hoja de cálculo electrónica, donde se basan fórmulas, donde se basa, bueno, que estas fórmulas van a definir o definen la relación entre los recursos. Se puede usar también esta hoja de datos para calcular promedios, para un conjunto de valores o para trazar la tendencia de un valor a lo largo del tiempo. Entonces, lo mínimo indispensable que tendríamos que tener es una hoja de datos, ¿no? En contraste con una hoja de datos, podemos hablar de una serie de sistemas especializados que se han diseñado específicamente para apoyar un proceso particular dentro de una organización o para llevar a cabo tareas de análisis muy específicas como la planeación, la planificación de recursos empresariales. Un sistema utilizado para integrar la gestión de toda la cadena de suministros interna y externa en toda una organización, por ejemplo, ¿cierto? Nos podemos basar en este recurso empresarial para tener a la mano toda esta información que nos permita gestionar de la mejor manera nuestra
organización o el trabajo que realizamos en nuestra organización. Y como les indiqué, pues tomar buenas decisiones, con sustentos, con argumentos, con bases sólidas, con experiencias que ya hemos tenido, ¿no? También podemos ver los soportes de decisiones, que son aplicaciones de programas informáticos utilizados por la alta gerencia y la media gerencia para recopilar información de una amplia gama de fuentes y procesos para apoyar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Un sistema de soporte de decisiones se utiliza principalmente para problemas de decisiones semiestructuradas y no estructurado, ¿cierto? Donde no se requiera de mucha, eh, digamos, de mucha creatividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? También podemos hablar de los sistemas ejecutivos, que son una herramienta de informes que proporcionan acceso rápido a informes y procesos resumidos provenientes de todos los niveles y departamentos de la empresa, como contabilidad, recursos humanos, el área de operaciones, el área de ventas, ¿no? El área administrativa. Es decir, debemos centralizar toda la información en una sola área. A esta área, hoy en día, se le está llamando el área de inteligencia empresarial o business intelligence, lo cual va a centralizar toda la información que todos los colaboradores, supervisores, gerentes, jefes, directivos puedan recopilar para o en beneficio de el día a día o de la productividad. Entonces, cuando se necesite tomar decisiones, cuando se necesite tener una reacción rápida, simplemente se recurre a esta área de inteligencia empresarial para que nos den las posibles soluciones o los posibles caminos a tomar, basados en datos estadísticos, basados en producción, en la productividad que se ha venido realizando desde el inicio, por ejemplo, de las labores de la empresa, en fin, toda la información que pueda ser necesaria para no equivocarnos en la toma de decisiones. Esta área, pues, tiene que trabajar estrechamente relacionada con todas las áreas, sobre todo con el área comercial, ¿no? El área comercial requiere mucho de de trabajar en comunión con esta área, porque el área comercial es muy susceptible a cambios inmediatos, ¿no? El mercado puede cambiar literalmente de un día para el otro y el área comercial, específicamente el área de ventas, tiene que estar preparado para cambiar justamente con estos cambios vertiginosos que se den en el mercado, ¿no? Tomando como ejemplo esta situación que tuvimos de la pandemia, todo lo que se había proyectado, todo lo que se había planificado para ese año, pues en el primer trimestre se detuvo abruptamente y se tuvieron que tomar nuevas decisiones. Lamentablemente, empresas que no estuvieron preparadas o no estuvieron, digamos, al nivel de esta contingencia, pues fracasaron y se fueron a la quiebra. Empresas que supieron cómo resarcirse, cómo eh, renacer, cómo reestructurarse, cómo reinventarse, son las que hasta ahora siguen en pie y siguen desarrollándose correctamente, pero adoptaron diferentes eh, estrategias también, ¿no? Adoptaron diferentes formas de trabajar, como comunicación comunicación a larga distancia, como la virtualidad,
¿no? Hacer reportes, reuniones, ya no presencialmente, sino de forma virtual. Eso también ayudó a tener un mejor control de la fuerza de ventas porque se hicieron nuevos procedimientos, nuevos procesos para poder tener a la fuerza de venta bien supervisada, ¿no? Entonces, de alguna forma, como dije, a pesar de lo malo que fue o de lo fuerte, el fuerte impacto económico que tuvo la pandemia en la economía, pues también de alguna manera nos dejó alguna enseñanza y nos dejó cosas buenas, que fue aprender a cómo salir de los problemas, aprender a nuevas formas de comunicarnos, aprender a poder utilizar estas herramientas o estos nuevos sistemas de información que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Y a buscar de repente nuevos tipos de sistemas de información, ¿no? Felizmente que la tecnología el día de hoy nos permite lograr estos nuevos sistemas de información. Muy bien. Muy bien, chicos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro curso, de este curso de gestión del talento humano, ¿no? De su Instituto Superior Newman. Hemos hecho 2 sesiones muy productivas. La información yo voy a subirla al sistema con algunos ejercicios para que lo tengan a la mano. Hemos visto pues desde el inicio, vamos a dar un recuento, hemos hablado de la evaluación del personal, la evaluación de desempeño, ¿no? Hemos visto como ejercicio 7 los sueldos e incentivos. También hemos hablado de las prestaciones y de los servicios, ¿no? ¿Qué son prestaciones, qué son servicios? También hemos visto qué son sueldos, qué son salarios, qué son incentivos y cómo aplicarlos. Hemos puesto algunos ejemplos de ellos. Hemos hablado también de la importancia de la capacitación. Por favor, no se olviden que todo esto implica una inversión por parte de la empresa. Por consiguiente, tenemos que ser muy minuciosos para poder seleccionar al capital humano correcto, porque no podemos permitirnos invertir en una persona que va a estar 2, 3 meses como máximo y luego renuncian y nosotros tenemos que empezar nuevamente el proceso con lo que implica el tiempo, una nueva inversión y ya haber perdido la inversión inicial que se hizo. Y entonces tener en cuenta eso, de que el tema de la gestión del talento humano, de la gestión del recurso humano, es una inversión para la empresa y tomarlo como tal, ¿no? Además, también hemos visto el desarrollo organizacional dentro de la empresa, saber qué es la cultura, la visión, la misión de toda empresa. Muy importante, también hemos hablado de la higiene laboral dentro de la empresa. Y finalmente hemos visto los sistemas de información. Mi nombre, como les dije, es el licenciado Wilder Ollarse Fuster, licenciado en Comunicación Social y magíster en Marketing. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero nuevamente verlos en una siguiente clase que podamos tener. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención, les agradezco por la participación que han tenido y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.